enfermedad diarreica aguda. ¿Ok? Entonces, no es largo, esto tiene una definición, tiene varias etiologías, tiene un cuadro clínico, tiene no tendría diagnósticos diferenciales, tiene ciertos exámenes complementarios que yo debo solicitar, también hay complicaciones y hay un tratamiento. Así de fácil. Entonces, ¿qué es la enfermedad diarreica aguda en pediatría? Entonces, se va a definir como las deposiciones en más de 3 veces en 24 horas. ¿Ya? Todo está en la diapositiva, lo que le voy a decir. O sea, anotar, pueden hacerlo, pero igual está en la diapositiva. Entonces, la definición son más de 3 deposiciones en 24 horas, obviamente con una disminución de la consistencia, un aumento de la frecuencia y una disminución de la consistencia, aumento de las frecuencias y más de 3 en 24 horas. Eso se define como diarrea, excepto en neonato, porque el neonato puede tener hasta 8 veces, sobre todo cuando se alimenta de lactancia materna. ¿Qué es lo que yo debo ver en el neonato? La consistencia. Si es muy líquida, eso ya es diarrea. Si es pastoso, no lo tomaría el concepto en neonatos. ¿Ya? Podemos clasificarla en diarrea acuosa, que es más o menos el 90% de los casos, y diarrea disentérica, el 10% de los casos. ¿Ok? La única diferencia es que la disentérica tiene moco y sangre. Si hay moco y sangre en una deposición, es disentería. Afecta el intestino grueso y la acuosa generalmente afecta el intestino delgado. ¿Okay? La etiología, en el 80%, más o menos 80%, es viral. ¿Y cuál es el culpable? El rotavirus. Ya se llama rota porque tiene forma de rueda. Rotavirus es el más culpable y obviamente produce una diarrea acuosa, secretora, deshidrata mucho. ¿Por qué se llama secretora? Porque pierde agua y electrolitos. Pero también puede ser por parásitos, puede ser por medicamentos, alergias, o sea, ciertas intolerancias X, puede ser por transgresión alimentaria, que sería como un tipo alérgico, o intoxicaciones. Y obviamente bacterias, pues, que es la segunda más culpable. ¿Ok? Entre las bacterias, ¿cuáles vamos a encontrar? Shigella y las E. coli. Las E. coli, que son 4. Tenemos la E. coli enteropatógena, la E. coli enterotoxigénica la E. coli enteroinvasiva y la E. coli enterohemorrágica.
Estas producen disentería y estas diarrea acuosa. ¿Okay? En esta enterohemorrágica me interesa mucho porque aparte de producir alteración de la mucosa, produce una toxina como la shigella, similar a la shigella, que se llama toxina Shiga. ¿Qué es lo que produce la toxina Shiga? Produce una alteración a nivel renal, produciendo algo que se llama síndrome hemolítico urémico, que luego lo vamos a avanzar cuando pasemos a la parte renal, ¿ya? Pero esa es una de las complicaciones. Y eso se da solo por la toxina. Entonces, cuando damos antibiótico en la diarrea, por eso no siempre en la diarrea se da antibiótico. Cuando damos antibiótico, destruimos esa bacteria, libera toxina y entonces produce el daño. Entonces, por eso ustedes van a ver que en la diarrea generalmente no se indica antibióticos, ¿ya? Son autolimitadas, muchas veces las bacterianas, en la mayoría de los casos son autolimitadas, pueden durar 5 o 7 días y lo único que se hace es hidratación. Muy bien. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? Obviamente el cuadro clínico es de posiciones líquidas y las características del paciente van a estar de acuerdo al tipo de deshidratación que tenga el paciente, que luego vamos a avanzar de esa parte. Entonces, características de deshidratación. Obviamente, dependiendo del tipo de diarrea, que puede ser isotónica, hipotónica o hipertónica, ¿a qué se refiere eso? La isotónica significa que cuando yo haga un laboratorio a ese paciente con diarrea y mide el sodio, ese paciente va a tener un sodio normal entre 135 a 145. O sea que está perdiendo agua, digamos, no demasiado sodio. Hipotónico, si yo le hago un laboratorio y el paciente tiene menos de 135 miliequivalentes de sodio. Llega a la muestra, sodio 130, digamos. Y aparte de diarrea, es una diarrea isotónica. Y hipertónico sería si yo le hago una muestra y tiene más de 145, porque solo eliminaría agua. Dependiendo de la diarrea que tenga en relación al sodio, puede tener otras características, como ser mucha fiebre, lengua saurral, como la hipertónica, e incluso convulsiones. Tanto la hipertónica como la hipotónica producen convulsiones. La hipertónica puede ser por derrame o hemorragia y la isotónica por edema cerebral. ¿Okay? Eso está en la diapositiva, no se preocupe. Pero sobre todo lo que yo tengo que estudiar mucho más son las características de un paciente deshidratado, que es a lo que me va a llevar la diarrea, ¿ya? Y muchas veces esta diarrea viene acompañado de vómitos, que es donde más me complica el cuadro. Entonces, diarrea, puede haber vómitos, puede haber fiebre, no siempre, dependiendo si es hipertónica, sobre todo produce mucha fiebre, y si el cuadro es bacteriano, si tiene una shigella, si tiene una E. coli, si tiene un campylobacter, también produce disentería, igual produce fiebre. En este caso, el único al que yo le daría antibiótico sería el campylobacter, que sería macrólidos, ya sea acitromicina o claritromicina. ¿Por qué? Porque el campylobacter es uno de las bacterias que me produce síndrome de Guillain-Barré. Y el síndrome de Guillain-Barré es una enfermedad neurológica donde el paciente se va paralizando desde arriba hacia abajo y en forma bilateral, ¿ya? No solo una pierna, tiene que ser las dos piernas, va perdiendo la fuerza. Sería más o menos así como la poliomielitis. Y el peligro del síndrome de Guillain-Barré obviamente no es el único culpable, es uno de los culpables del campylobacter,
es cuando llega al diafragma y el paciente deja de respirar. Entonces, en ese caso, uno de los tratamientos son inmunoglobulinas para equilibrar el sistema inmune. ¿Ya? Entonces, si quieren lo podemos poner aquí. Campylobacter. ¿Ya? También tenemos salmonela. La salmonela es una de las complicaciones que produce bacteremia y si el cuadro sigue produce septicemia, grave el cuadro. Y su tratamiento ahí sería ceftriaxona. Muy bien. Entonces ya saben, cuadro clínico, características de un paciente deshidratado, más vómito, fiebre y puede llegar hasta convulsiones en casos graves. Exámenes complementarios que yo tengo que pedir en un paciente con diarrea. Un coproparasitológico simple. ¿Qué voy a ver en el coproparasitológico simple? Eso voy a anotar, creo que no está en el testigo. Entonces, cuando a mí me llega el coproparasitológico simple, que yo le digo a la mamá, señora, vaya a hacer un coproparasitológico simple, ¿qué es eso, doctor? Una muestra de caca. Ah, perfecto. Se lo lleva, el resultado sale en aproximadamente 1 hora y ahí me muestra polimorfonucleares y mononucleares. Eso es para saber si es bacteriano o no. Si salen muchos polimorfonucleares en la muestra de laboratorio, significa que es bacteriano. No me dice que es bacteria, pero significa que es bacteriano. Y si me sale predominio de mononucleares, significa que es viral, o a veces me sale 0,0, generalmente viral. Y si me sale bacteriano, ¿qué es lo siguiente que voy a pedir? Cultivo. ¿Okay? Un copro cultivo que dependiendo del laboratorio me puede salir en 12 horas, 24 o 3 días, dependiendo de la muestra que se pida. ¿Ya? Aquí me va a mostrar entonces polimorfo y mononucleares. Si hay predominio de polimorfos, es bacteriano. Si hay predominio de mononucleares, es viral. ¿Ya? Este sería, perdón, aquí está mal, coproparasitológico simple, es para ver si hay parásitos y moco fecal. En el moco fecal es donde muestra polimorfo y mononucleares. Si yo solo pido copro simple, me va a estudiar parásitos. Entonces yo puedo pedir coproparasitológico simple más moco fecal. Una muestra de eso es lo básico. Luego, otro laboratorio dependiendo del estado del paciente. Si es un paciente que vomita mucho, está vomitando, ¿qué va a perder? Va a perder electrolito, va a perder ácido clorhídrico, ¿no? Entonces puede llevarlo a la alcalosis. Entonces ahí puedo pedir electrolito para ver cómo está el sodio y el potasio, puedo pedir una gasometría, depende si lo veo que está acidótico, una hidratación grave. ¿Qué más? Eso por el momento, si no es grave el paciente. ¿Ya? Entonces, copro simple. Si quieren descartar una infección severa, un hemograma, un PCR como reactante de base aguda o procalcitonina, que es mucho más efectivo para ver si hay una inflamación aguda, una procalcitonina. Y electrolitos, gasometría, para ver el estado ácido-base. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por la diarrea, por ejemplo, se pierde bicarbonato, entonces este paciente puede ir a una acidosis metabólica. Por el vómito se pierde ácido, puede ir a una alcalosis metabólica, entonces es importante, sí. Y las complicaciones, ¿cuál es la principal complicación de una diarrea? Perfecto, deshidratación. Entonces mi tratamiento para la diarrea, ¿en qué va enfocado? Hidratar, nada más de lo que pensar en una diarrea, nada más. Ahora, porque a veces uno por mandar a la madre con una vitrina de medicamentos, antibióticos, ¿no? Lo principal es hidratar. Y para eso yo tengo que saber el mecanismo de la diarrea, la complicación de la diarrea, porque yo tengo que explicarle al familiar, ¿no?
porque a veces el médico no quiere dar antibiótico, pero la familia de doctor no me da antibiótico. Y no me da antibiótico, y uno ya para no discutir antibiótico. ¿Y a qué lleva eso? A resistencia de las bacterias a antibióticos. Porque damos a Tuchimoshi por todos lados. Muy bien. Y obviamente el principal es la deshidratación. Y dependiendo del tipo de hidratación, como le dije, pues puede convulsionar o no. Y el tratamiento depende del grado de deshidratación. Y el tratamiento entonces es hidratar como número 1. Pero también puedo dar otras cositas, ¿ya? Vamos a dar de hidratación, pero también puedo dar zinc. El zinc es un cofactor. ¿Qué significa un cofactor? Algo que ayuda a los demás. Entonces, me va mejorando la flora bacteriana. El zinc yo tengo sobre todo indicado en lo posible los 2 primeros días de diarrea, en lo posible, tiene su mejor efecto. Y aparte de disminuirme el tiempo de diarrea, me evita hasta por 3 meses la recurrencia de esa diarrea. Por eso es importante dar zinc, ¿ya? Puedo dar probióticos. ¿Qué son los probióticos? Son microorganismos, hongos, lactobacillus. ¿Y qué hacen estos? Producen una regeneración de la flora intestinal que está dañada por las toxinas de las mismas, de las bacterias o la invasión que produce el virus. Esta invasión puede producir una inflamación de la mucosa intestinal. Esa inflamación de la mucosa intestinal me disminuye la absorción, y esa disminución de la absorción lo que hace es que yo elimine agua y electrolitos. Estas son las diarreas secretas. Y entonces, si está muy dañado, aparte que muchas veces restringen los alimentos, que no le dé leche, que ya no le dé tal dieta, etc., eso produce más daño en la mucosa intestinal, y por lo tanto, en ese caso yo puedo dar probióticos, ¿ya? Cualquier probiótico, no pasa nada. Y es para mejorar la mucosa intestinal. Y obviamente, ¿en qué caso doy antibiótico? Si tengo un campylobacter. ¿Qué doy? Macrólidos. Florestor. Como vamos administrar para um menino? A classificação também de probiótico. Tenemos que dividir por pouquinho. Como é? Eso lo puede dar a partir de los 6 meses, ¿no ve? Que el unidad puede dar un sobre cada 12 horas. Eso lo diluye, si no me equivoco, en unos 50 ml. Entonces, la misma dosis de atún. Sí. No está indicado, no va a haber sobredosis, nada de eso. ¿Ya? ¿Qué más? Incluso los probióticos, como hay estudios que tienen muchísimos beneficios en la flora intestinal y en la mucosa intestinal, se dan ya desde que nace el paciente. Existen unas gotas que se llaman Biogaya, que igual son probióticos, se dan 5 gotas al día. Y eso es solamente como protector de mucosa intestinal en los recién nacidos y neonatos. Obviamente evita estreñimientos, cólicos. La base del tratamiento de estreñimiento y cólico ahora son los probióticos. No es los antieméticos ni los medicamentos para los cólicos, porque esos te sacan de esa emergencia, pero para evitar que le produzcan los cólicos y estreñimientos,
y mejorar incluso la flora intestinal son los probióticos. Por eso indican, ¿no? Alimentos con vegetales y todo para que mejore la flora intestinal en los adultos. Bien. Y hidratar, obviamente. ¿Qué más? Eso, y una alimentación normal. No se contraindica la leche, no se contraindican los alimentos. Entre la fruta, de las mejores frutas que hay para evitar diarrea, manzana, guineo, aguas que se pueden hacer en la casa, agua de arroz, agua de canela. Siempre hay que evitar y contraindicar, sobre todo en los lactantes menores, el agua de anís, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen productos de su metabolismo que se llama anisina y es extremadamente tóxico para el hígado. Entonces, prohibido cualquier agua en neonatos, sobre todo porque siempre las abuelas, ¿no? Le da cólico y agua de tanto. Entonces, eso es leche y al médico. Pero no se indica el agua de anís, muy tóxico. Ya entonces pueden agua de arroz, agua de canela, obviamente suelo de hidratación oral para hidratar. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces ya sabemos el concepto de diarrea, que son más de 3 deposiciones en 24 horas, que se caracteriza por aumento de la frecuencia, disminución de la consistencia, que puede estar dado, sobre todo, está mayormente dado por el 80% de causa viral, por rotavirus, pero también pueden ser parásitos, medicamentos, alergias alimentarias y bacterias como la Shigella, E. coli, Campylobacter, Salmonella. Entre los parásitos, la entamoeba histolítica. Entre las E. coli tenemos 4, patogénica, toxigénica, que es la del viajero, invasiva y hemorrágica. Estas dos producen disentería, al igual que Campylobacter y Salmonella. Perfecto. Cuadro clínico, las características de un paciente deshidratado, más puede haber vómitos, fiebre y convulsiones dependiendo del tipo de deshidratación. Entre los exámenes complementarios que podemos pedir sobre todo para ver el por qué la diarrea, coproparasitológico siempre para ver si hay parásitos y mocofecal para ver si es bacteriano o viral. Y dependiendo del estado de hidratación del paciente, pediré hemograma, reactantes de base aguda, cuáles son los reactantes de base aguda, PCR, procalcedonina, PSP, ¿ya? Velocidad de incrementación globular. Y entre las complicaciones, principalmente deshidratación. Tratamiento, principalmente hidratar. Y para evitar que la diarrea continúe, aunque ya saben que generalmente es autolimitada, puedo dar sin probióticos y dependiendo si saliera ahí un Campylobacter, doy macróleos. Algo que me olvidaba, que la diarrea se divide en aguda, persistente y crónica. La aguda es menos de 14 días, la persistente de 14 a 30 días y la crónica más de 30 días. Es importante para saber muchas veces la etiología. Generalmente todo esto de aquí es agudo. Lo persistente es como una diarrea maltratada que en vez de durar los días y autolimitarse, se me alarga más de 14 días. ¿Por qué? Por el daño intestinal sobre todo, y se da generalmente por la mala alimentación. No ha habido una buena alimentación guiada en ese tipo de diarrea. Y las crónicas por otro tipo de patologías ya más de estudio. Puede ser una enfermedad de Crohn, puede ser una enfermedad inflamatoria crónica, etc. Una intolerancia a la lactosa, intolerancia a la proteína de leche de la vaca. Entonces esas cosas ya vamos bien, ¿ya? Y otro que tienen son los desnutridos. Tienen mucha diarrea y eso es como un círculo vicioso. El desnutrido tiene desnutrición, diarrea, desnutrición y entonces más desnutrido, más desnutrido. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? A hidratar, es lo principal.
¿Puedo borrar eso? Van a ir en micro al hospital, la 99 lo lleva, lo deja a una cuadra del hospital. ¿Ya? Bien, entonces para hidratar a un paciente yo tengo que saber el tipo de deshidratación que tiene. Entonces, la deshidratación puede ser leve, puede ser moderada y puede ser grave. ¿Okay? Entonces me llega un paciente y yo lo primero que hago es clasificar el tipo de deshidratación que tiene. Una vez clasifico el tipo de deshidratación que tiene, yo tengo que saber tratar, ¿no ves? ¿Cómo voy a clasificar? Tengo que ver ciertas características. Yo puedo clasificarlos de acuerdo a la pérdida de peso, pero es muy complicado saber cuánto pesaba ayer, antier o hace 3 días, porque la madre no lo pesó, ¿no? Porque no sabía que de aquí a 3 días se iba a enfermar. Entonces es muy complicado saber eso, pero teóricamente yo tengo que saber también. Entonces, de acuerdo a la pérdida de peso, la deshidratación puede ser leve si pierde entre el 3 al 5% del peso. Va a ser moderada si pierde del 6 al 9% del peso. Y va a ser grave si pierde más del 10% del peso. ¿Ya? Bueno, quién sabe si hace una semana viene el paciente y cuando llegó lo pesó y ahora lo pesamos y perdió el 10%, hay cosas. Sí o sí tenemos que saber eso. Ahora, de acuerdo a las características clínicas, yo tengo que evaluar el paciente de arriba hacia abajo. ¿Ok? ¿Qué tengo arriba? La cabeza. En la cabeza voy a evaluar. En la cabeza voy a evaluar la parte neurológica. ¿Ya? En la cabeza voy a evaluar la parte neurológica. Entonces, si yo sigo bajando, ¿qué tengo más abajo? Los ojos. Tengo que evaluar los ojos. Si sigo bajando, ¿qué tengo? Boca. Voy a evaluar ciertas características de la boca. Sigo bajando, ¿qué voy a evaluar? Abdomen, y en el abdomen voy a ver signo del pliegue. Y apéndice. Ya, eso es para deshidratación. Muy bien. Entonces, un paciente con una deshidratación leve en la parte neurológica va a ser un paciente normal. Neurológicamente es un paciente tranquilo. No llora, no está deprimido, está con una reacción normal. En los ojos, normal. La boca puede estar levemente seca, muy poco. Y el signo del pliegue, negativo. Un paciente con una hidratación leve. Entonces me llega el paciente, lo observo, es un paciente con diarrea, hace 2 días, observo el paciente, reactivo, activo, ojos normales, observo la mucosa levemente seca, signo del pliegue, agarro de aquí al lado del ombligo, levanto la piel, suelto, normal. ¿Por qué se da el signo del pliegue? Como dijimos en la anterior clase, es por la misma deshidratación, se deshidrata la parte del colágeno y pierde la turgencia. Entonces, cuando levanto, suelto, y cuando está deshidratado, vuelve a su normalidad muy lentamente, generalmente más de 2 segundos. En este caso, todo bien. Entonces, el paciente tiene una deshidratación leve. ¿Y cómo lo voy a tratar? El tratamiento es ambulatorio, en primer lugar, con suero de rehidratación oral.
es el sodio 60. O sea, tiene 60 miliequivalentes por litro. ¿Ya? El 90 es el que había en la época del cólera, porque como la Escherichia, el Vibrio cholerae, producía tanto daño a nivel de la mucosa, el paciente no absorbía nada y perdía demasiado sodio. Entonces era un sodio 90. Pero ahora, como ya no hay cólera, se bajó la osmolaridad del sodio en los sueros y un sodio 60. ¿Ya? Entonces, suero de rehidratación oral, ¿cómo se lo va a dar? De 50 a 100 ml luego de cada deposición líquida. ¿Ok? ¿Cómo es, doctor? Me hace la mano. Entonces, cuando su niño vaya al baño o vaya en el pañal, usted le da 100 ml de suero. Si hace 5 veces, se supone que 5 veces le va a dar 100 ml. El objetivo es que lo que pierde por abajo, lo recupere por arriba. No importa si tiene 5 o 6 días de diarrea, mientras se esté hidratando, no va a pasar nada. ¿Ya? Y control en 48 horas, si todo va bien. ¿Ok? Doctor, ¿no sería en la otra clase, usted dijo que sería de 100 a 200 ml la deposición mejor, o sería igual, de 50 a 100? Sí, pues. Esto se da en menores, pero puede llegar a 200. Igual, como es, generalmente es suero hidratación a libre demanda. Yeah. Entonces puede dar hasta 200, no pasa nada. Obviamente si es mayor, ¿no? Si es un lactante mayor de 1 o 2 años, toma eso, puede tomar 200. Entonces, o a libre demanda. O sea que si hizo una diarrea ahorita y le da suero, y de aquí a 1 hora el niño quiere otra vez suero y no ha hecho diarrea, igual le puede dar. O sea, puede estar consumiendo todo el tiempo. Eso es como un mínimo para darle, sí o sí. ¿Para qué? Para evitar que se deshidrate. Es un mínimo. Pero luego es a libre demanda. Entonces, si hizo 3 veces y el niño quiere 10 veces tomar suero, puede hacerlo. ¿Okay? Muy bien. Y control de 48 horas. ¿Entendieron? Pues no se interna, es ambulatorio y no es por kilo, es por volumen directo. Mínimo 50, y como dijo la doctora, 100, 200 y a libre demanda. Pero sí o sí, luego de cada deposición, tiene que tomar. ¿Ya? Muy bien. Si veo otro paciente y este paciente neurológicamente está irritable, a nivel de los ojos tiene enoftalmos, además el llanto es con lágrimas, en la boca es la mucosa está seca y hay sed. El paciente quiere mucho tomar líquido, ¿ok? ¿Y qué más? Signo del pliegue negativo. Entonces es un paciente que yo lo observo muy irritable, llora, después nada más. Un niño así, no, doctor, hace como 1 hora, hoy todo el día ha estado llorón, no quiere nada. Observo, está con enoftalmos, el llanto, si hay lágrimas, mucosa seca y toma líquido si cada rato quiere tomar, pero igual está con mucha diarrea. Ok. Signo del pliegue negativo. Entonces, ese niño tiene una deshidratación moderada, ¿ya? ¿Por qué está muy irritable? Porque ya hay cierto grado de deshidratación. Al haber cierto grado de deshidratación, hay grado de hipoperfusión, porque a eso me va a llevar una deshidratación. Disminución de la perfusión de ciertos órganos. ¿Cuáles principalmente? Los órganos diana. ¿Cuáles son los órganos diana? Corazón, riñón, cerebro, ¿no? Entonces un paciente irritable y hay algún grado de alteración neurológica. Entonces ese niño necesita hidratarse bien. Y si yo lo mando a la casa en plan A y lo hace mal, el paciente va a venir luego con una deshidratación grave. Entonces este paciente, yo le voy a hacer un tratamiento
en el hospital, pero no internado. Es bajo observación, no internación. ¿Ok? No internación, solo bajo observación, pero aquí en el hospital. Ah, ok, doctor, ¿y cómo le voy a hacer esto? Usted le va a dar suero de rehidratación oral. O sea, no es endovenoso, es oral. E incluso los libros dicen por gastrosquisis si el paciente no tolerara la vía oral, o sea, una sonda. ¿Ok? Pero casi no se hace eso. Pero teóricamente dice eso. Entonces, suero de rehidratación oral, aquí ya tengo que aplicar por peso. Vamos a hacer con un peso fácil para que se les quede. El paciente tiene 10 kilogramos. Entonces, el suero yo lo voy a colocar a 100 ml por kilogramo en 4 horas. Entonces, 100 por 10, 1000, ¿no es? Entonces, 1000 ml de suero de rehidratación oral dividido entre 4 horas. Serían 250 ml cada hora. ¿No es? 100 por 10, lo meto en 0 lo más del 10, son 1000 ml. 1 litro de suero debe tomarse el paciente en 4 horas. Pero no lo va, pero de repente el paciente tiene mucha sed. Recuerden que es un paciente que quiere tomar. Pero recuerden que es un paciente que tiene alteración en la perfusión, porque si hay irritabilidad, hay alteración en la perfusión. ¿Y qué es lo primero que se altera cuando hay una deshidratación o alteración en la perfusión? Sistema esplácnico y piel. Y el sistema esplácnico es todo lo que es intestino. Entonces, al haber una mala perfusión intestinal, si yo le doy mucha cantidad de líquido, ¿qué va a pasar? Va a vomitar el paciente. ¿Ya? Entonces, yo tengo que dar, por eso es que se divide, ¿ya? Lo divido por hora. Y la forma de darle en pequeñas cantidades y el volumen adecuado es que la madre compre un vaso, una cuchara, o a veces por jeringa y le dé al paciente. Si es que no quiere por cuchara, con una jeringuita. Necesito en una hora un vaso, digamos, de 250, en una hora que le dé. Y así cada hora 250, cada hora 250. Porque él lo puede tomar el litro o tiene las ganas de tomarlo, pero va a empezar a vomitar y ahí no voy a poder hidratarle, voy a tener que ponerle endovenoso. ¿Ya? Y la mejor forma de hidratar es la vía oral. Y yo, ¿cómo tengo que observar esto? Cada media hora salir, señora, ¿está tomando el líquido? Sí, doctor. ¿Está tomando? Si toma bien las 4 horas y el paciente todavía tiene signos de degeneración moderada, le puedo hacer otro plan B, no hay problema. ¿Ya? Ahora, si el niño en una hora o hora y media no tomó nada, voy a tener que ponerle endovenoso. ¿Por qué? Porque se me va a ir a una deshidratación grave. En ese caso tendría que ponerle mínimo a mantenimiento, ¿ok? O hacerle una fase pequeña, una sola fase para recuperar su hidratación. O teóricamente dice que le tengo que colocar sonda, ahí, así dice la teoría. En la práctica muchas veces ya un suero y se acabó el tiempo, hasta que ya él reactive un poco y tome el suero, ¿ok? Mejora el paciente, se va a la casa, plan A. Control de 48 horas y siempre recomendaciones. Señora, si el niño empieza a vomitar, si tiene más diarrea de lo que toma líquido, si otra vez empieza a ponerse irritable, no quiere tomar el suero ni los sueros de la casa, se vuelve inmediatamente antes que vaya una deshidratación grave. Ahora, si este niño llega con una deshidratación grave, ¿cómo va a ingresar este paciente? Entonces, 1, letárgico. Fue tanta la hipoperfusión neurológica que el paciente ya está letárgico o inconsciente. 2, enoftalmos marcado. Demasiado enoftalmos. El llanto sin lágrimas, no hay líquido en su cuerpo.
ni lágrimas. Mucosa muy seca, incluso puede estar con la lengua saburral, esa lengua partida demasiado blanca. No puede beber, obviamente está letálico el paciente. Entonces no, eso es muy lógico, pero teóricamente dice eso. Y el signo del pliegue mayor a 2 segundos. ¿Ya? Entonces el paciente prácticamente está postrado en una camilla o en una cama. Como yo lo veo aquí, no, es muy difícil que esté, bueno, la madre lo va a traer en brazos, pero el tratamiento yo se lo voy a hacer en una cama, lo reviso, hago el signo del pliegue, levanto y tarda demasiado. Y obviamente como extra aquí tengo que ver llenado capilar. ¿Cómo lo tomo el llenado capilar? Puede ser en los pies o en las palmas de las manos. Aprieto de 10 a 15 segundos. Entonces estoy apretando, apretando, apretando. Yo cuando suelto, en mí que estoy muy bien hidratado, 1 y 2, ya, rosadito. En los niños que están choqueados, sobre todo, en un paciente deshidratado grave, 2 a 3 segundos tardará. Pero en un paciente choqueado puede tardar 5 o 6 segundos. Es un paciente muy grave, no llena nunca. O sea, la perfusión está por los suelos. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Algo que se llama, esto se llama plan A, esto se llama plan B y esto se llama plan C. Entonces, este paciente me ingresó, ¿qué tratamiento debo hacerle? Este paciente lo interno, o sea, es hospitalario, internado y endovenoso, o solución fisiológica al 0,9%, puede ser Ringer lactato o Ringer normal, pero generalmente estos dos podemos aplicar: fisiológico, lactato o Ringer normal. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta ahí estamos? ¿O tienen alguna duda? ¿Hasta dónde hemos avanzado? ¿En alguno de los planes? ¿Plan A, plan B? ¿O hasta ahí plan C? El signo del pliegue. Entonces, le levanta la polera al paciente al lado del ombligo, agarra con los dedos, levanta la piel y suelta. Normalmente es inmediato, menos de 2 segundos. Para que sea el signo del pliegue positivo, tarda más de 2 segundos. Suelta y tarda en volver la piel. Eso se hace en todos los deshidratados, pero no aplica demasiado en los desnutridos, porque esos ya tienen un signo del pliegue por más que estén hidratados. ¿Ya? Pero generalmente en los hidratados graves tarda demasiado en volver a su normalidad la piel en el abdomen. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto. Continuamos. Muy bien, entonces llega este paciente y yo ¿qué tengo que hacer en un paciente deshidratado grave? En cualquier paciente deshidratado grave o choqueado por el motivo que sea, o sea, es un paciente que sufrió un accidente y tiene una hemorragia, es un paciente que tiene un shock séptico, llega porque tenía hace 5 días fiebre, viene del campo y no estaba consumiendo nada, llega deshidratado con un choque séptico. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? 2 vías. Todo paciente deshidratado grave o chocado, 2 vías endovenosis, ¿ya? Inmediatamente. Entonces, llega enfermero, enfermera, 2 vías, por favor. 1 y 2. Si no le puede hacer en el periodo de 1 minuto y medio, yo tengo que hacerle intraósea, ¿ya? Uno de los lugares más preferidos para hacer intraósea es de la, ¿cómo se llama? La protuberancia de la tibia, 1 centímetro hacia abajo y 1 centímetro hacia adentro. Entonces, el paciente está echado, le ponen algo aquí de abajo
y ahí va a estar el paciente. Miden, le agarran una aguja gruesa y con movimientos circulares van ingresando. Se siente un vacío cuando ingresa la aguja. Ahí colocan solución fisiológica o agua destilada para sacar el hueso que esté quedando en la jeringa y luego aspiran. Si sale sangre, por ahí hidratan fácilmente. Eso no es temporal, no puede estar, si no me equivoco, 6 o 8 horas, porque luego eso puede ser infeccioso y puede producir osteomelitis. Pero se supone que en ese tiempo se va a hidratar y ya el colapso que hay a nivel de las venas por la hidratación va a mejorar y el paciente le pueden poner, o viene un cirujano y le pone vía central. Pero yo no puedo esperar mucho tiempo hasta que venga el cirujano y le ponga la vía central, se anestesia y todo. Entonces la intraósea yo le puedo poner. Y si en su hospital ustedes tienen las fitolitas para intraósea, pues mucho mejor, ¿no? Solo acá no hay. Muy bien, pero a mi paciente, el primero fue muy bueno y me le puso 2 vías endovenosas. Doctor, ya le pusimos. Perfecto, el paciente pesa 12 kilos. 12 kilogramos tiene el paciente. No tengo peso anterior, pero lo clasifiqué por las características clínicas. Mis indicaciones van a ser: 1, nada por vía oral; 2, oxígeno para saturación mayor al 94%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene alteración de la perfusión y obviamente va a necesitar oxígeno. Pero está saturando 90%, un mínimo. Si satura bien, bueno, le puedo quitar. 3, solución fisiológica, si es eso que tenemos, al 0,9%. ¿Cuándo? Puedo aplicar el plan C, propiamente dicho, o las fases de hidratación. ¿Ya? Entonces hay 2 formas. El plan C es lo que dice la teoría, se aplica, se hace, por eso está en la teoría. Las fases de hidratación son lo que van a ver ustedes que se hace en todos los hospitales, sobre todo aquí en Bolivia. Y no lo haya descubierto Bolivia, obviamente, eso es de la escuela americana, donde ustedes quieran. ¿Ya? Entonces, las 2 formas tenemos que saber. Entonces, el plan C. Plan C. ¿Qué significa? 100 ml por kilogramo en 3 horas. ¿Ya? Entonces yo saco, el paciente pesa 12 kilos. Entonces, pero vamos a aplicar la fórmula. 100 y tiene que pasar 50% la primera hora, 25% la segunda hora y 25% la tercera hora. Esas son las 3 horas. Entonces, saco, tiene 12 kilos, ¿no? 100 por 12, 1200. Ese es su total para las 12 horas. 100 ml por 12 kilogramos, 1200 ml para 3 horas. 50% de la primera hora sería 600 ml. Y luego 300 y 300. ¿Ok? Entonces, ese es el plan C. Se puede aplicar, obviamente se puede aplicar y por eso está hecho. O puedo aplicar las fases de hidratación rápida. ¿Puedo borrar esto? No. Lo voy a entrar a otra pizarra. Y esto, o sáquenle foto y me avisa. Muy bien, vamos a borrar esto solamente. Muy bien, ese es el plan C. O puedo hacer la fase de hidratación rápida. Que esto es para pacientes choqueados o pacientes hidratados graves. ¿Okay? ¿Cómo hago? Es 20 ml por kilogramo en 20 minutos o a choques con un máximo. ¿Okay? Máximo
60 ml por kilogramo. Ok, ahora lo llevamos a la práctica para que lo entendamos. Muy bien, entonces tenemos un paciente, le puso 2 viajes el enfermero o la enfermera y me dice, doctor, ya está, ¿qué suero le pongo? Póngamele Ringer lactato. ¿Cuánto, doctor? Bien, entonces, solución Ringer. ¿Cuánto le va a poner? Pesa 12 kilos, 20 ml por kilo. 20 por 12, 240. Póngale 240 ml en 20 minutos. Y pasa ahí. Listo, doctor, ya le pusimos los 240. Pasa una fase y evalúo al paciente. Todos los signos de hidratación que ya hemos evaluado. Sigue deshidratado, pásele otra fase. Aquí ya van 20 ml por kilo. ¿Ya? Al pasar de otra fase, sería más 20 ml por kilo. Pasaron. Doctor, ya pasó. Observo, sigue hidratado. Listo, otra fase. Entonces, más 20 ml por kilo. ¿Cuánto es su total? 60. ¿Y qué dice la teoría? Máximo 60 ml por kilo. Ahí caramba. ¿Y ahora? Ya, doctor, pasaron los otros 240. Lo observo, sigue hidratado. No puedo seguir pasando. Teóricamente me dice que no puedo pasar 80, no puedo llegar a 100, máximo 60. ¿Por qué? Porque se supone que con 60 yo llego a la volemia de mi paciente. ¿Ya? La volemia total, lo que necesita mi paciente por kilo es eso. O sea, yo con eso llené el vacío que tenía mi paciente. Pero si sigue chocado, sigue deshidratado, ¿qué está sucediendo? Probablemente no solamente tenga una deshidratación por falta de líquidos, debe tener una deshidratación, aparte que por falta de líquidos, debe estar cursando como una septicemia. Entonces, ¿qué sucede en un paciente séptico? Que los vasos aumentan su permeabilidad. Entonces yo le estoy pasando líquido y cierta cantidad de líquido se queda en los vasos o las venas y cierta cantidad se pierde al intersticial por el aumento de la permeabilidad vascular ocasionado por las toxinas de las bacterias o la septicemia. Y si yo le sigo pasando, voy a seguir metiendo al intravascular y eso me va a producir edema agudo del pulmón, insuficiencia cardíaca, entonces una sobrecarga en ese paciente. Y mucho menos si algunos pacientes no orinan, no presentan diuresis. Entonces ese es mi máximo. Y si no se hidrató, ¿qué se llama? Entonces este paciente está cursando con un shock refractario a líquidos, por lo cual va a necesitar catecolaminas. ¿A qué me refiero? Noradrenalina o adrenalina. Entonces, yo cuando tengo un paciente en mi primer nivel que me llegó así de deshidratado, le hice una fase y no mejoró, le estoy haciendo una segunda fase y no mejoró, ya yo tengo que ir hablando a un tercer nivel o segundo nivel para derivar ese paciente. Porque ese paciente se me va a agravar y yo en el primer nivel no tengo la capacidad resolutiva para tratarlo. O sea, no tengo una vía central, no tengo seguramente vasoactivos para 24 horas. Seguramente tengo para derivarlo al paciente, pero no para el tratamiento. ¿Ya? En una segunda fase y lo envío con mi tercera fase para que ese paciente no vaya a deshidratarse. ¿Ok? ¿Me entendieron hasta ahí? ¿O no? Perfecto. Pero mi paciente no está tan complicado. Ese es el paciente del otro centro. Mi paciente con la segunda fase mejoró. O sea que yo le pasé una fase, sigue deshidratado y en la segunda despertó el paciente y presentó diuresis. Ya no le paso a la tercera. Por eso dice máximo 60 y en cada fase yo voy evacuando.
Y si ese paciente con la primera fase se hidrató, no necesita la segunda. Si con la primera no se hidrató y le pasa una segunda y ya se hidrató, no necesita la tercera. ¿Estamos? Doctor, entonces una manera es llevar base de hidratación. Una de las maneras. Porque puede ser que el paciente, yo le pase una hidratación, una segunda hidratación y ya despertó. Entonces la parte neurológica es muy importante. Muchas veces no orinan porque tienen cierto grado de... O sea, yo palpo y hay un globo vesical, entonces de repente tengan que estimular o colocarle sonda. Entonces la diuresis no es un signo de rehidratación, o sea, patognomónico, ¿no? Es uno de los que yo debo evaluar, pero si yo tengo un paciente que ya se hidrató, neurológicamente despertó, ya observo y empieza a comunicarse y no ha orinado, tengo que pedir función renal para ver si esa deshidratación no me produce una insuficiencia prerrenal. ¿Ya? No significa que esté deshidratado. Hay que esperar que se siga perfundiendo y de repente colocar sonda o esperar a que mejore la perfusión. E aí, nesse caso aqui, retornou na parte neurológica, cerca mejor. Claro, ya con un paciente con deshidratación grave, yo tengo que pedir todos los laboratorios posibles, ¿no? Hemograma, PCR, procalcitonina, ionograma, gasometría, transaminasa, función renal. Muy importante porque ya ese paciente puede que haber tenido una hipoperfusión renal y llevar a una insuficiencia prerrenal por la deshidratación, que conforme se va hidratando se supone que va a ir mejorando. ¿Okay? Muy bien, entonces lo hidratamos, el paciente sigue internado y yo no lo puedo mantener con fisiológico o Ringer porque estos no tienen glucosa. Ya una vez está hidratado, yo necesito darle carbohidrato a ese paciente. Y el carbohidrato, ¿qué suero me da carbohidratos? Dextrosa, ¿no? Yo tengo que pasar de dextrosa. ¿Y cómo le paso la dextrosa? Tengo que pasar de la dextrosa para mantenimiento o líquidos a basales. ¿Qué significa eso? Que es lo básico que el cuerpo de mi paciente necesita para mantenerse hidratado y para mantenerse con las kilocalorías normales, con una glicemia normal. ¿Okay? Y aquí yo tengo que aplicar lo que se llama la fórmula de Collie-Sega. ¿Ya? Fórmula de Collie-Day. O Collie-Day, no acuerdo cómo es. Sega. ¿Ya? Eso es para los líquidos a mantenimiento. Con esto acabamos, ¿ya? Son unos 10 nomás, o 15, dependiendo de su entendimiento. Muy bien, ¿qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que los primeros 10 kilogramos los multiplico por 100 ml. Los segundos 10 kilogramos los multiplico por 50 ml. Y mayor de 20 kilogramos lo multiplico por 20 ml. Eso para líquidos, ¿ok? Muy bien, llevémoslo a la práctica. Ahora mi paciente mejoró y ahora pesa 13 kilogramos. Tengo mi paciente que pesa 13 kilogramos. Muy bien. Me dice el personal de enfermería, me dice, doctor, ahora ¿qué le pongo? Ya se hidrató, ya ha despertado, no ha orinado todavía, pero ya despertó. Y incluso ya se comunica todo. Muy bien, entonces le vamos a pasar a dextrosa. Perfecto. ¿Cuánto? ¿A cuántas gotas? Primero, ¿cuánto le pasamos? ¿Qué dice? Los primeros 10 kilos por 100. Entonces, los primeros 10 kilos son los 10 primeros kilos, 10 por 100, 1000 ml. O sea, mi paciente ya va a necesitar 1 litro de suero. Y mis segundos 10 kilos son los 3 kilos de aquí. 3 por 5, 15, 150 ml. O sea, si pesara 18 sería 8 por 50. Si pesara 16 sería 6 por 50.
¿Estamos? Si pesara 24, sería 10 por 50 y luego 4 por 20. Así sería. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Entendieron? Se los vuelvo a explicar. Muy bien. El paciente pesa 13 kilos. La fórmula dice los primeros 10 kilos por 100. Los primeros 10 kilos de 13 kilos son los 10 kilos. Nada más. Entonces, 10 por 100. 1000 ml. Y los segundos 10 kilos vendría a ser el 3 de 13 kilos. Y eso 3 por 50. Si este paciente pesara 15 kilos, los segundos 10 kilos serían 5 kilos por 50. Entonces 5 por 50, 250. ¿Ok? Y esto es para 24 horas. ¿Ok? Estos son líquidos para 24 horas. Entonces mi paciente de 13 kilos para 24 horas, entonces aquí yo lo reemplazo, o si quieren lo vamos a reemplazar acá. Mi paciente pesa 13 kilos, sería 10 kilos por 100, 1000. Y 3 kilos por 50, 150. Mi paciente para 24 horas necesita 1150 ml de suero. ¿Ok? Eso para 24 horas. Entonces yo para pasar ese suero en 24 horas tengo que saber a cuántas gotas, porque si no le va a pasar el 1,5 litros en una hora el enfermero, y si es dextrosa, que le va a producir hiperglicemia, poliuria por la hiperglicemia. Entonces no puedo pasarle eso, ¿no? Entonces aquí yo tengo que aplicar mi fórmula de gotas. Fórmula para gotas. La fórmula para gotas es el volumen que va a recibir el paciente dividido entre la constante 3 por el tiempo. Y el tiempo es en horas, ¿ya? Esa es la fórmula nada más. Y la fórmula la traslado a mi paciente. Mi paciente necesita un volumen de 1150 ml. ¿No es? Y yo tengo la constante 3, eso no cambia, es una constante. Y yo le quiero pasar para un día completo, 24 horas. Entonces, 24. 3 por 24, 72. No es que yo sea bueno para la matemática, yo sé ya, después de repetir varias veces el ejercicio, 1150. Además, soy malísimo. Entonces, ahora saquen 1150 entre 72. ¿Cuánto es? 15,9, listo. 16 entonces, ¿no es? 15.9, que yo lo voy a transponer a 16 gotas por minuto. Pero en pediatría existe algo que se llama microgotero, que es un aparato que tenemos el suero de 1 litro que viene, y aquí a este suero se le coloca una manguera y hay un microgotero que me libera microgotas, y esto va al brazo del paciente, donde por cada gota caen 3 microgotas, ¿ya? Entonces cuando se pone en microgotero, yo simplemente hago desaparecer la constante 3, si quieren así, más fácil. Entonces, volumen entre 24. ¿Cuánto sería? ¿47,9? 47,9. Entonces, si quiero para microgotas, volumen
entre 24 me sale 47,9. Obviamente no puedo hacer eso, entonces 48 microgotas por minuto endovenoso. Es importante que sepan esto porque esto se aplica hasta en adultos, no es solo para pediatría. ¿Ya? Les explicaba la anterior semana que muchas veces van a nuestra casa ya sabiendo que estudiamos medicina y creen que el estudiante de medicina ya es médico, los familiares y van y le consultan de todo, pues. Y quieren hacerse poner un suero a veces para tener energía, y ya, pero a veces ese tío o ese primo o el papá tiene solo 3 o 6 horas de tiempo. Entonces es fácil, le pongo un suero de 1 litro y hago esto por 6 horas. Entonces 3 por 6, lo que me salga y lo divido. Si es 1 litro, ¿cuánto es 3 por 6? 18, ¿no? Entonces 1 litro entre 18, y ahí están las gotas para que termine. Por eso es muy importante saberse la fórmula de goteo. ¿Ok? Entonces, ahí tengo para gotas. ¿Por qué? Porque es importante saber, porque en algunos centros de salud no tienen microgoteo. En la mayoría de los centros de salud no tienen microgoteo. Y en los hospitales prefieren poner microgotero porque se controlan más las gotas en un microgotero que en gotas para la parte pediátrica. Entonces, hay que saberse siempre las dos fórmulas. Si ustedes 16 lo multiplican por 3, igual le va a salir 47,9. Muy bien, y así le pasan para 24 horas. Si yo le paso ese goteo, significa que hoy estoy empezando 6 de la tarde, mañana a 6 de la tarde tiene que acabarse los 1150 ml. Y si en 6 horas se acabó, algo está mal. Y no mi fórmula. A veces se abre ese microgotero, hay que ver, porque ese niño se puede sobrecargar. Por eso es que es importante las gotas, porque si yo le paso muy rápido, cuando acuerde, así están los párpados del paciente porque se sobrecargó. Y si están así los párpados del paciente y está bien el goteo, que tengo que ver si no está orinando ese paciente. Entonces puede ser que no esté orinando y está sobrecargando. ¿Por qué no orina? Globo vesical, así hay un globo, sonda. Balance hídrico muy positivo del paciente. Uno se mida para que empiece a orinar. Por eso lo sé. Ahora, si mi paciente empieza a comer, entonces le pasé los líquidos y este paciente ya tolera la dieta y empiezo a bajarle los líquidos endovenosos. Entonces le doy suerito y puedo bajar el 80%, el 50%. Si estaba a 48 ml, digamos que el 80% sea 35 ml porque ya está tolerando la dieta. Si me dice la mamá ha comido muy bien como en la casa, ya le bajaremos al 50% y en la siguiente, si toma normal, podemos pasarlo a tapón. Luego queda con tapón, bajo observación, que siga tolerando normal. ¿Okay? No se puede ir todavía porque van a dar un examen de evaluación diagnóstica.